Buen día tengan todos los presentes. Me da gusto poderles ver. Es un honor para mí poder estar en este día, en este momento, en este lugar, para poder estudiar juntos las Escrituras. Sea usted bienvenido a este lugar, y también en el internet. Sean ustedes bienvenidos. Vamos juntos a estudiar esta última parte acerca de este ciclo que hemos estado hablando sobre los frutos de la carne, ¿verdad? Vamos a estudiar el día de hoy prácticamente el último concepto, el último de los pecados que se enlistan en Gálatas y complementándolo con Apocalipsis. Así que me gustaría pudiéramos leer la porción que viene en Gálatas 5, en el verso número 19, a manera de recordar lo que hemos estado viendo en este último ciclo. Vamos a leer este fragmento, este listado, de ahí pasamos a Apocalipsis para estudiar el día de hoy acerca de el último pecado que le vamos a llamar la cobardía. Bien, dice el verso 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí viene la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y recuerda que estuvimos platicando en la última sesión y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hoy vamos precisamente a enfocarnos a uno de los últimos pecados que está contenido en esa frase: y cosas semejantes a estas. Bien, hagamos una oración. Me gustaría que pusiéramos en manos de Dios esta reunión. Padre, gracias te damos, Dios amado, porque nos das la oportunidad de abrir hoy en este día tu palabra, Señor, para alimentar nuestra alma, para aprender, Señor, de la Escritura, para llevarlo a nuestra vida, Señor. Bendícenos, Padre, te lo pedimos por amor de tu nombre. Amén. Bien, leamos el listado que viene en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso número 8. Permítanme leer desde el verso 1, nomás para tomar el contexto. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Verdad? Dice el verso 3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Me voy a saltar ahora sí al verso número 7: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Y viene ahora sí el verso número 8, donde dice: pero los cobardes e incrédulos,
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien, ¿y por qué he leído todo este fragmento en Apocalipsis? Para retomar lo que comentábamos en aquella ocasión. La Biblia aquí nos está exponiendo que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Y posteriormente a esto nos va a hablar Apocalipsis de la nueva Jerusalén. ¿Y quiénes, como dice aquí en el verso 7, quiénes van a ser los que van a poder gozar de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, de esa nueva Jerusalén, de esa presencia de Dios? ¿Quiénes? Dice el verso 7, al que venciere, ¿verdad? Heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Fíjense el anhelo de Dios, ¿verdad? De querer él tener en su presencia a su creación, a cada persona, a cada uno de nosotros, que hemos escuchado de él, que hemos aprendido de él, que hemos creído en él. Ese es el anhelo de Dios. Y viene toda una descripción acerca de la nueva Jerusalén. Pero también deseo, junto con ustedes, tomar conciencia de lo grave que es la lista de pecados que enumera en el verso 8. Y dice aquí la Escritura: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego. Quiero hacer conciencia, estimados todos, de lo grave que es esta lista de pecados, de las cuales ya hemos estudiado aquí. La última vez estudiamos, ¿recuerdan?, acerca de lo que es la mentira, todo lo que conlleva el ser mentiroso. Bueno, pues ahora vamos a estudiar acerca de la cobardía. Viene aquí enlistada, pero los cobardes e incrédulos, ¿verdad? Tiene que ver y está muy relacionada la cobardía con la incredulidad. Ya lo estaremos viendo. Pero hagamos conciencia, ser cobarde es un pecado también. Es un pecado. Un pecado que quien lo esté cometiendo no va a tener parte en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. Es un pecado que Dios nos lo deja aquí en la Escritura para que hoy precisamente podamos estudiarlo, entenderlo. Es bien importante que entendamos qué es la cobardía, porque miren, de verdad que este pecado a veces no se menciona o no se escucha mucho entre las convivencias, entre la sociedad, tal vez ahí en las calles, al caminar en las banquetas, no se escucha mucho. Es difícil escuchar, o no sé si usted haya escuchado que alguien lo agarraron preso porque fue cobarde. Pues es un pecado que a lo mejor no se le ha dado esa importancia de vida, y que es un pecado que tal cual la mentira, tal cual una fornicación, tal cual un adulterio, se puede perder el reino de los cielos, se puede perder de estar en la presencia con Dios. Así que vamos a estudiarlo. Aquí en esta misma lámina quisiera primeramente que escuchemos lo que dice un diccionario secular. ¿Qué dice acerca de la cobardía? Y después les voy a dar una definición en términos del cristianismo. Miren, en los diccionarios seculares, cualquiera que abra usted, siempre este vocablo de cobardía se va a referir a la falta de valor, el no ser valiente. El cobarde va a ser contrario a la valentía, ¿verdad? Entonces los diccionarios van a decir, van a marcar que la cobardía es una falta de valor ante situaciones peligrosas o que conllevan riesgo, ¿verdad? Así los definen los diccionarios.
La cobardía también lo van a decir que es una falta de ánimo, una falta de valor, una falta de valentía, una falta de ese impulso valiente, ¿verdad?, para realizar algo, lograr algo, ¿no?, etcétera, etcétera. Y en algunas ocasiones, dicen los diccionarios, se aplica como un insulto a una persona que ataca o hace daño a otro, pero ocultándose, ¿verdad? Es aquella persona, dice en los textos, que hace daño a otro, una persona que hace daño a un compañero, y después que le hace daño va y se esconde y se oculta y se desaparece para que no se enteren quién hizo esa ofensa. Y a eso le llaman un cobarde. Eso es un cobarde, ¿verdad? Bien, algunos sinónimos de cobardía: acobardamiento, amilanamiento, pusilanimidad. De hecho, esa palabra de ser pusilánime viene en algunas partes en la Escritura, ¿verdad? Apocamiento, también como un miedo, un temor, son sinónimos de cobardía. Y contrario a la cobardía, tenemos palabras como la valentía, el arrojo, el atrevimiento, el valor, ¿verdad?, la bizarría. Bueno, son palabras que nos indican lo contrario a la cobardía. Bien, ahora pasemos a la siguiente imagen. Vamos ahora a leer y a entender la definición de cobardía con un poquito más de profundidad y apegada a nuestros términos acerca de el cristianismo, ubicada en lo que vamos a estar refiriéndonos. Dice aquí que la cobardía es la falta de valor para aceptar cualquier sufrimiento que venga por hacer lo correcto, sabiendo que producirá en nosotros mayor poder para amar. Vamos a entender un poquito más este concepto. Intentémoslo memorizarlo, intentémoslo de verdad, aprendérnoslo, guardárnoslo. Va a ser importante. Miren, es una falta de valor, como ya lo dicen los diccionarios, ¿verdad? Falta de valor, o sea, es alguien pusilánime, alguien como que muestra mucha vergüenza, pena, ¿no? Falta de valor para aceptar cualquier sufrimiento que venga por hacer lo correcto, ¿sí? Es esa persona que no tiene valor para aceptar que va a tener que venir un sufrimiento, que va a tener que venir alguna tribulación o algo que nos incomoda, ¿sí? El no querer aceptar que he de padecer un poquito, de que he de padecer un tanto ante una situación, ante un evento, ante una eventualidad, ¿verdad? El no querer aceptar ese sufrimiento, que venga, que se presente, que sea necesario a razón de hacer lo correcto. O sea, el hecho de que yo haga lo correcto en esta sociedad y en este mundo me trae consecuencias. Así como cuando uno hace también lo malo, así como cuando uno peca, así como cuando uno ofende a su prójimo, roba, ¿verdad?, hace prácticas ocultistas y después trae consecuencias. Bueno, de igual manera, el hacer lo correcto, lo bueno, lo agradable en esta sociedad y por cuanto estamos en este mundo, trae una consecuencia también, el padecer por amor por esa persona a la que estás amando, el padecer por amor, ¿verdad?, a alguien a quien le estás haciendo el bien, o el padecer por amor a un grupo de personas, a una sociedad, por hablarles de Dios, por bendecirles, por hacer lo justo, lo correcto. Bueno, ese sufrimiento que hay que pagar,
ese sufrimiento que en ocasiones se tiene que vivir, bueno, es a razón de hacer el bien, a razón de hacer lo bueno, a razón de bendecir. Bueno, en la definición entonces nos dice que el que se acobarda, el que le da la vuelta a esto, el que no quiere aceptar este sufrimiento por hacer el bien, es una persona cobarde. Ya lo vamos comprendiendo un poco mejor, ¿sí? Y es importante tenerlo bien claro. Ahora, les presento la parte contraria. Bueno, ¿qué sería valentía? Como para compararlo. Valentía, dice aquí, es el coraje intrépido y sin miedo para desempeñar la obra a la cual Dios nos ha llamado, ¿verdad? Valentía es ese sentir intrépido, ¿verdad? Ese coraje intrépido, ese ímpetu que se siente por dentro, ¿verdad? Sin atemorizarse, sin tener ese miedo para desempeñar, y aquí hay algo importante, desempeñar la obra a la cual Dios nos ha llamado. O sea, que un valiente va a padecer, no le va a interesar si hay sufrimiento, mucho o grande, poquito, pero lo va a padecer con tal de hacer la obra de Dios. ¡Wow! Ese es un valiente, y lo contrario sería el cobarde. Bien, ahora, yo les coloqué aquí un mapa, simplemente un mapa representativo de lo que fue la caminata de Josué cuando conquista Canaán, ¿verdad? Canaán la podemos ver en esa zona rosada, ¿verdad? Las principales regiones que Josué conquistó, y siempre leer de Josué, leer acerca de los espías, que lo vamos a hacer en un momento, siempre me trae a la mente, ese hombre fue valiente, porque ese hombre se enfrentó a ciudades, se enfrentó a derrotar a los pueblos que no procedían conforme a la ley de Dios. Ese hombre, ¿verdad?, supo conquistar ciudades gracias a la ayuda de Dios, gracias a la bendición de Dios. Pero ese hombre, Josué, también fue una persona que tuvo claro el llamado de Dios, tuvo claro qué Dios le pedía. Él entendió qué Dios le pidió a los patriarcas, Abraham, Isaac, que él entendió las promesas que Dios le dio a esos patriarcas acerca de tomar la tierra, acerca de la tierra prometida. Y bueno, Josué, un hombre el cual recibió de Dios palabra, y le dijo Dios a él: esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Fue un hombre que tuvo denuedo, y es un ejemplo de alguien valiente, porque tuvo un llamado de Dios, supo comprender que había una promesa y que a él le tocaba, ¿verdad?, le tocaba vivirla, le tocaba arrebatar esa tierra. Un hombre que se enfrentó a muchas circunstancias y situaciones donde estaba en riesgo su vida. Lo podían matar, podía morir. La guerra así es. Son guerras cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, ¿verdad? En aquellos tiempos, espada contra espada, ¿verdad? Un hombre que tuvo valor para enfrentarse a la muerte. Un hombre que también tuvo valor para hablar la verdad de Dios desde su corazón, y para hablársela al pueblo de Israel, el cual llevaba para conquistar esa tierra, ¿verdad? Un hombre valiente que también logró grandes cosas para Dios. Así que menciono este momento y lo ilustro con un mapa, de verdad, para nosotros, a través de esta enseñanza, a través de lo que estemos platicando, siempre preguntarnos: ¿cobardía o valentía? ¿Qué mostró Josué? ¿A qué eventos y a qué momentos él se enfrentó
Y nosotros preguntamos, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido cobarde este hombre? Pero fue valiente. ¿Y qué nos enseña? Ante la muerte, fue valiente para hablar la verdad, no se acobardó para hablar la verdad al pueblo. Fue valiente para lograr grandes cosas para Dios. Bien, así que para recalcar la definición en la siguiente imagen, en la siguiente lámina, vamos a leer ya en palabras más familiares lo que sería la cobardía. Ya juntando los elementos que les acabo de indicar, vamos a leer lo que dice la cobardía, y seguramente, y será algo que me gustaría que usted formara su definición con estos elementos, que usted lo pudiera decir en sus palabras tal cual, así como lo puse en estas palabras un poquito más sencillas. También usted lo pudiera decir. Eso a mí me agradaría mucho, porque estaría entendiendo entonces y le estaría quedando muy claro qué es la cobardía. Claro, para saber si ando en algún pecado así o no, si ando en este pecado o no, con tal de ¿qué? De corregirlo, de no quedarme en una situación así. Así que dice en esta lámina, dice, es cuando usted sabe su llamamiento, cuando yo sé mi llamamiento, cuando yo sé lo que Dios me está demandando y lo que tiene que hacer por Él, pero por miedo a las circunstancias no lo hace. Mire, si usted ya sabe lo que tiene que hacer, si usted ya tiene claro el llamamiento de Dios para su vida, si usted ya sabe qué Dios le está demandando y qué Dios le está pidiendo en su vida, ¿verdad? Y que sabe que lo tiene que hacer, y no lo hace por miedo a las consecuencias, por miedo a qué dirán los demás, por miedo a alguna cuestión, y eso es cobardía, el no hacerlo. El no hacerlo es como una desobediencia, ¿verdad? Yo no estoy haciendo algo que Dios ya me indicó y que yo sé que debo de hacer, por amor a Dios, por amor a Él. Yo tengo ya un llamado. Mire, toda persona, todos nosotros que hemos estado estudiando la Biblia domingo tras domingo, que la leemos en nuestro hogar, que la leemos en nuestra casa, en donde vayamos y anhelamos aprender de la Escritura, es evidente que Dios me enseña y siempre me va a enseñar algo. Siempre la Biblia me va a hablar algo. Siempre Dios a través de la Escritura me va a mostrar cosas para mi vida, en mi vida. Y entre eso que Dios me esté mostrando, voy a entender yo qué debo de hacer. ¿Qué me está diciendo Dios cuando aprendo este tema, cuando aprendo otro tema, cuando estudio una porción? ¿Qué me está demandando Dios? Y cuando yo entiendo eso y no lo hago, además de ser desobediencia, y no lo hago por miedo a las circunstancias, por miedo a una sociedad, por miedo a un factor tercero, entonces estoy siendo cobarde. ¿Queda más claro? Es importantísimo que quede claro, porque por un pecado así se puede perder el cielo. Por un pecado así, decía Apocalipsis, es arrojada la persona al lago de fuego. Es alejarse de Dios. No es cualquier cosa, no es un pecado trivial como comentábamos aquel día con la mentira. No es trivial, es delicado de verdad. Cuando decimos, entendí esto en la Escritura, yo ya sé, ya me queda más claro lo que debo de hacer como padre ante mis hijos, ya me queda más claro qué debo de hacer en mi trabajo, en estas circunstancias, ya me queda claro cómo Dios me ha enseñado acerca de este tema, de este otro. Me queda claro. ¿Y por qué me queda claro? Porque Dios hace que sea corregida la vida de uno.
que atendamos la instrucción de Dios, que atendamos el mandamiento de Dios por bien a nuestra vida. El tema está que no lo hacemos. Y si no lo hacemos porque me dio pena, eso es pecado. Y eso es un pecado grave ante los ojos de Dios. Mira, a lo mejor alguno de ustedes ha experimentado qué es ir al parque a predicar, o qué es ir a lo mejor a algunas calles a predicar. Alguna vez, yo cuando era joven también tuve la oportunidad de ir a predicar al metro. ¿Pero por qué fui al metro a predicar? Bueno, se dio una oportunidad y yo anhelaba saber qué es hablarle a la gente en público. Pero yo sé que Dios me lo estaba permitiendo y estaba abriendo esa puerta para que me animara a predicar en el metro. Bueno, ya sentía de Dios que me daba la fortaleza y decir, no tengas miedo, predica, experiméntalo, abre tu boca y dile a la gente cuando va de una estación a otra lo que significa hablarle de Dios, darle una palabra de que Dios vive. Y lo sentía aquí en mi corazón, lo sentía, Dios me ponía el anhelo de hacerlo. Bueno, Dios me estaba dando una instrucción, que quede claro, no es difícil entender cuando Dios te confirma algo. Pero estaba en mi decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Cuando se cierren las puertas del metro y empieza a avanzar, no hay ninguna otra persona haciendo ruido o algo, tengo la oportunidad de en ese momento abrir mi boca y dar palabra de Dios. Y me pregunto, ¿lo hago o no lo hago? Tenemos carne. Pero lo que quiero llevarles es, bueno, cuando decides obedecer a Dios y hacerlo, no importando las circunstancias que en ese momento existan, si la gente allí te va a decir, ay, este loco que está, ya se paró un loco más a hablar, o no importando si la gente te escucha o no importando los rostros de la gente cuando te paras a hablar el evangelio en público y empiezas a ver sus rostros así de fastidio, no importa eso, son circunstancias. Pero si yo no hubiera obedecido a ese llamado, si yo no hubiera obedecido en ese momento por hacerle caso a mis pensamientos, no, la gente va a decir esto, no, a lo mejor se para uno allí y me grita y me dice otra cosa, o no, me empiezo a acobardar. Si no hubiera hecho caso ahí, hubiera sido un cobarde. ¿Queda claro? Solamente como un ejemplo. Bien, una vez que ya hemos entendido con claridad la definición de ello, ahora sí, me gustaría que pudiéramos pasar a la siguiente lámina. Vamos a abrir el libro de Números en el capítulo 13 y vamos a analizar esta porción de la Escritura. Vamos a leer acerca de los 12 espías que Moisés mandó para que exploraran la tierra a la cual iba a pasar el pueblo de Israel para conquistarla, ¿verdad? Vamos a leer juntos esta porción en el libro de Números, capítulo 13. Ahí en sus Biblias, acompáñenme al verso 1, 13, verso 1. Vamos a leerlo todo. No está en pantalla, en pantalla solo puse algunos puntos importantes de lo que vamos a analizar, pero vamos a leer desde el verso 1 este evento. Dice así: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos.
Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Fíjense aquí, ¿a quiénes mandó Moisés? A príncipes, a personas que encabezan cada una de esas tribus de Israel, ¿verdad? Que conformaban Israel. O sea, Moisés envió a personas importantes en rango, importantes en roles, en sus funciones, personas inteligentes, personas que aquí la Biblia les llama príncipes, que tienen ese don de gobernar, ese don de liderar a una tribu, a un grupo de personas, personas listas que conocen como israelitas los textos sagrados, los textos que conocen las promesas que Dios les dio a los patriarcas, ¿verdad? A Abraham, a Isaac, a Jacob. No les era desconocido a estos príncipes saber que Dios ya había prometido una tierra y es a la que se dirigían. Eran personas listas, no era cualquiera, no, eran príncipes, conocían de muchas cosas, ¿verdad? Bien, me voy a saltar al verso número 17, vamos a continuar leyendo. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observar la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, ¿verdad? Bueno, ahí se les dio instrucción de lo que tenían que hacer estos dos espías. No es fácil ser espía, no es fácil. No es fácil ser un hombre en un principado, en un liderazgo se entiende con ciertas habilidades y estrategias de guerra, de reconocimiento de tierras, de lo que significa otros pueblos, de la cultura de otros pueblos, etcétera, y que te pidan: ve, Isaac, trae un informe, ve, Isaac. O sea, a veces nosotros en los textos leemos las cosas sencillitamente, pero si imagináramos un poco qué implicaba todo ello, qué implicaba. No era fácil esta misión, no era fácil. Pero bueno, vamos a saltar al verso 27, cuando los espías regresan de conocer la tierra, regresan de dar esa visita a esta tierra, regresan con Moisés y van a dar su informe, ¿verdad? Dice el verso 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la tierra que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. De hecho, traían un fruto grande que fue un racimo de uvas, ¿verdad? Era grande ese racimo, era una muestra de la fertilidad de aquella tierra. Verso 28, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Este es su primer informe. ¿Qué vieron? Aparte de ya manifestar que era una tierra muy fértil, muy buena en su producción de frutos de la tierra, en frutas, llevaron un racimo de uvas grande, rico, llamativo. Era cierto. Y en el verso 28, ¿cuál es su informe? Bueno, que en aquella tierra sus habitantes son fuertes. Hay un pueblo fuerte. O sea, no era un pueblo débil, un pueblo, cuando dice fuerte, yo imagino un pueblo adiestrado también en la batalla, un pueblo que sabía pelear, un pueblo que
tenía su gente de guerra, sus ejércitos, un pueblo fuerte y ciudades muy grandes y fortificadas. ¿Recuerdan a Jericó? Era una ciudad fortificada, ¿verdad que sí? Grande. Dicen los arqueólogos que tenía 2 muros. Esa ciudad fue construida con 2 muros de protección y cada muro con una anchura extremadamente fuerte. Había ciudades grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, y era verdad. No era, o sea, el reporte que están diciendo aquí es verdad, era verdad, lo sabían. Y en el verso 29 dice: Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte. Esos pueblos dieron informe de cuál era el lugar donde habitaba cada uno de estos pueblos. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Bueno, eran varios pueblos, no era uno solamente, eran varios. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Quién dijo esto? Caleb. Y Caleb fue uno de esos espías. Verso 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allá gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vean cómo cambió el reporte de los espías, que no fue el reporte de Caleb ni de Josué, porque Josué, ya después menciona, está con Caleb. Caleb y Josué fueron 2 espías en los que sus corazones estaba la fe para decir: no importa qué tan grandes sean esos pueblos, pero los vamos a vencer porque Dios está con nosotros. Sin embargo, el resto, los 10 espías restantes, ¿cuáles fueron sus palabras? ¿Qué informaron? ¿Qué te dejan ver? Bueno, pues precisamente ese pecado de idolatría, de cobardía, pecado de cobardía. Termino solamente diciendo en el verso 1 del capítulo 14, dice ahí: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y bueno, aquí se nos deja ver, y lo leo porque no solo la cobardía se presentó en esos 10 espías, sino que también se manifestó lamentablemente en el resto del pueblo. Ahora, aquí en la lámina estoy poniendo en el texto de arriba los versículos claves. Vamos a enfocarnos un poco más. Dice allí el verso 32, diciendo, fíjense el informe de esos espías cobardes: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos. ¿Qué dijimos de esos príncipes? Sabían que ya había una promesa de antaño de Dios, ya había una promesa para decir que se tomara esa tierra. ¿Y cuál es su actitud de ellos? No se puede, no se va a poder.
A ver, ¿estamos percibiendo los elementos de la definición que dimos en este ejemplo? ¿Qué dice la definición? Primeramente hay un llamado de Dios, ¿verdad? Hay algo que tú ya sabes qué hacer de parte de Dios. Estos espías ya tenían entendido, eran príncipes, gente inteligente. Ya sabía que Dios había pedido que se tomara esa tierra. Era una promesa y se iba a cumplir porque Dios la dio. Ya hay un llamado claro, ¿sí o no? Ahora, estos espías, ¿qué dijeron? Es tierra, es una tierra que traga a sus moradores. No se va a poder. Son muy fuertes esos pueblos y no se puede. ¿Qué están viendo? Las circunstancias. Ya le están teniendo miedo a las circunstancias. Hay un llamado de Dios, pero hay unas circunstancias que vencer. Son gigantes, son hijos de Anac. Y ellos se ven a ellos mismos como langostas. No vamos a poder. Nuevamente las circunstancias. Sí, hay gigantes, sí es cierto, hay gigantes. Hay gente fuerte, alta. Son circunstancias, pero hay un llamado de Dios. Hay un llamado. ¿Y qué pasó con esos espías? ¿Fueron o no fueron? No fueron. No fueron. Y entonces, por ello, hoy podemos decir que se caracterizaron por ser cobardes. Porque tuvieron miedo ante esas circunstancias y ante un llamado de Dios y no lo hicieron. Sin embargo, si contrastamos ahora contra dos espías valientes, uno de ellos Caleb, dice en el otro texto, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Caleb fue o no fue? Sí, sí fue. Y las mismas circunstancias las vio Caleb, vio gente grande, poderosa, pueblos fuertes. Lo mismo que vieron los otros 10 espías. Pero la diferencia está en que Caleb y Josué no fueron pusilánimes ante lo que vieron y ante las circunstancias. Y ellos sí ejecutaron y decidieron por voluntad propia decir, vamos, hagámoslo porque Dios lo ha pedido. Esa es la valentía, en contraste con la cobardía. ¿Lo vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Va quedando claro? Y esto nos lleva a pensar también acerca de nuestra vida, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo Dios hoy en nuestros días? ¿Qué nos está indicando Dios? Para estos espías, pues pudiéramos reflexionar, ¿acaso no era suficiente y numeroso el pueblo de Israel en esos momentos? ¿Acaso no eran también el pueblo de Israel hombres eficientes, entrenados, organizados? Pues ya habían ganado con Moisés otra batalla antes. Anteriormente habían ganado alguna batalla. Ya lo habían hecho. No era la primera vez que se iban a enfrentar a una batalla. No tenían a Moisés como una persona que escuchaba a Dios, que guiaba al pueblo, un buen líder. Moisés era un valiente también. ¿No tenían a un buen líder que intercedía por el pueblo? Entonces, ¿por qué esta actitud de los espías? ¿Por qué acobardarse, no? ¿Por qué sabiendo que, imagínense, este pueblo ya había pasado el Mar Rojo, ya había experimentado lo que la salida de Egipto, cómo Dios les ayudó en el desierto, ya habían llegado a este punto de estar a un paso para entrar a la tierra prometida, ya habían vivido señales de parte de Dios
que les daba el maná, que les daba agua de la peña, que etcétera, etcétera. Dios nunca había abandonado a ese pueblo, nunca lo abandonó, siempre les proveyó. ¿Por qué esa actitud de los espías? Ellos conocieron a Dios, tenían suficientes señales de la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Acaso no estaba Dios con ellos? ¿Por qué acobardarse? ¿Acaso en las que nos está pidiendo Dios hoy en día en nuestra vida, no nos da Dios la instrucción y también nos da el ánimo y también nos da el querer y el hacer para cumplir eso que Dios nos está pidiendo? Entonces, si Dios lo está haciendo, si Dios nos está dando también la fuerza, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué acobardarse? ¿Saben que este pueblo como que no reconoció lo que Dios hizo, cómo Dios frenó al ejército de Faraón cuando iban a cruzar el Mar Rojo? ¿Cómo Dios lo frenó? Como que no lo tomaron en cuenta, como si se les hubiera olvidado. Que no nos pase eso, mis estimados, que no nos pase eso, hermanos, amigos, que no nos suceda eso, porque ¿cuál es el problema de esto en el fondo? Que cuando alguien se acobarda, que cuando alguien toma la actitud como de estos 10 espías, en el fondo Dios está diciendo, ¿por qué no me reconoces? ¿Qué acaso no te ha ayudado? ¿Por qué me niegas de esa manera?, diría Dios. O sea, imaginemos un poquito qué estará el dolor de Dios que se presenta en su corazón cuando a nosotros hoy en día tenemos la Escritura, tenemos enseñanzas, nos ha quedado claro los mandamientos, instrucciones, nos ha quedado claro de parte de Dios cómo seguir un camino de santidad, y de momento decirle a Dios, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo miedo ante algunas cosas que pasan alrededor, circunstancias. ¿Cómo será el dolor de Dios aquí en su corazón diciendo, oye, pero yo te he enseñado, te he dado versículos que te aumentan, que te fortalecen, que aumentan tu fe, y llegas y me dices, no lo voy a hacer? Ahí es donde está el punto delicado. Negar a Dios de esa manera, negarlo de esa manera. Tenemos testimonios a través de la Escritura que Dios nos deja ahí para saber que si actuamos de una manera buena, de una manera obediente, si dejamos el pecado atrás, si dejamos de hacer el pecado, Dios nos va a bendecir. Dios nos deja testimonios que nos muestran, mira, tu vida se puede corregir así va a ser de bendición tu vida en vez de ser de maldición. Mira, va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén. Mira, pero esfuérzate, hazlo de esta manera. Dios lo pide así. Dios quiere obediencia. Y de momento, porque me dio pena, no lo hago. O sea, eso es la parte grave, de verdad. Y por eso se le llama un pecado a esto de la cobardía. Se le llama pecado. Ofende a Dios, te distancia de Dios. Y caminar en una vida así es también perdición. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Lo que a Dios le duele es que se le niegue de esa manera. Bien, ahora, miren, si vemos algo en esta lámina, mucho en el fondo de la reacción de esos espías es que fueron incrédulos, no le creyeron a Dios.
Dios les pedía: pasen, tomen la tierra prometida, porque yo estaré con ustedes. Dios les prometió: yo iré con ustedes, vayan, Josué. Bueno, ya Josué le dice: ve y esfuérzate y sé valiente. Pero a estos espías sabían que Dios estaba diciendo: vayan, pero también Dios iría con ellos. No le creyeron. Es no creerle a Dios. Y eso es incredulidad. Por ello la cobardía parte mucho de una incredulidad que se presenta antes. Miren, vamos a ver la siguiente lámina. Vamos a estudiar ahora cuatro puntos importantes de dónde se origina la cobardía, de dónde viene la cobardía, de dónde, qué provoca la cobardía, ¿verdad? Vamos a analizarlo. Va a ser importante que entendamos estos 4 puntos. Muy importantes, y he puesto en cada punto un pequeño ejemplo de la Escritura para comprenderlo mejor. Miren, el primero de ellos es precisamente la incredulidad. La incredulidad es un factor que provoca la cobardía, causa la cobardía, causa ese pecado. Miren, ahí viene un texto ahí que está en el libro de Números, en el capítulo 13-28. Simplemente, ya lo platicamos un poquito, simplemente lo enfatizo. Dice en el verso 31: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Quiénes decían eso? Los espías, ¿verdad? Porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, como ya lo habíamos platicado. Viene de una incredulidad, ¿verdad? Y esa incredulidad les generó cobardía cuando vieron las circunstancias. Tiene que haber circunstancias, pensamientos que te llegan, que te invitan a algunas cosas que te van a decir: no puedes. Dios lo dijo, pero no puedes. Dios te lo está pidiendo, pero no puedes. Pueden ser pensamientos, circunstancias que se vean a tu alrededor, pueden ser cosas ciertas que se vean alrededor, como esos pueblos fuertes, poderosos, grandes. Sí, se ve alrededor. Se ven alrededor ciudades fortificadas. Sí, cierto, son circunstancias, se ven, se observan. Pero si tú caes en incredulidad, esas circunstancias ya te ahogaron y te provocaron que cometieras el pecado de cobardía. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces la incredulidad es una de las causas que provoca la cobardía. ¿Qué otra cosa? En el punto 2 dice: temor por la vida. A lo mejor hay momentos y van a haber eventualidades donde uno se pregunte o se dé cuenta: yo voy a hacer esto, si procedo con esto, posiblemente me maten. Si yo procedo a declarar a Cristo en esta circunstancia, en esta situación, porque Dios me lo está pidiendo así, es posible que se ponga en riesgo mi vida. Y si se pone en riesgo mi vida, seguro me matan. Sí, a lo mejor sí, es correcto. De hecho, ustedes han escuchado en países como Afganistán, Irán, Irak, si les ha llegado noticias de que mataron a 5 cristianos ahí, los decapitaron, les quemaron sus casas. ¿Por qué nos llegan esas noticias? Porque existen personas que se están parando por Dios, que están predicando el Evangelio, pese a las circunstancias, pese a que ponen en riesgo sus vidas, pese a que se enfrentan a que los maten, pero
ante un llamado de Dios, el cual están dispuestos a no desobedecer. Entonces, hay momentos que puede tocarnos en donde Dios te pida algo. Recuerden siempre hay un llamado detrás, siempre hay un llamado de Dios detrás, siempre hay una petición de Dios para ti en especial. Siempre se comienza por una petición de Dios: haz esto, ve para allá, te pido que corrijas así tu vida, te pido que hagas esto en tu vida. Siempre hay un llamado antes que Dios. Y después unas circunstancias. Tú evalúas las circunstancias. Esta circunstancia me va a llevar a que posiblemente pierda la vida. Bueno, y después viene tu decisión. ¿Lo obedeces o no? ¿Queda claro? Vamos a ver este ejemplo. Dice en Génesis capítulo 12. Esta porción de la escritura es cuando Abraham iba con Sara, su mujer, y toda la población que con él estaban, todo el pueblo israelita, iban con Abraham y Sara y se fueron a la tierra de Egipto. ¿Por qué se fueron a la tierra de Egipto? Porque en ese momento se presentó una hambruna, ¿verdad? En donde estaban los campamentos de Abraham, y tuvieron por necesidad que ir a Egipto. Pero en Egipto se presenta que llega un pueblo numeroso o con cierto número, que es Abraham, y pues aquí, seguramente como en todo, ¿no? Oye, ¿a qué vienes? ¿Por qué vienes para acá? ¿Qué te sucede? Y bueno, Abraham tendría que dar una justificación de por qué iba a Egipto y por qué acercarse con ellos. Bueno, pues porque había una hambruna. Pero a Abraham también le llegan unos pensamientos y le dice a Sara, su mujer, que ¿sabes qué, Sara? No digas que eres mi esposa, porque seguramente me van a matar por ti, ¿no? Bueno, había una circunstancia, posiblemente era real, Leamos este verso que está aquí en pantalla y dice: y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán. A mí y a ti te reservarán la vida. Eso le llegó a Abraham, le llegó ese pensamiento. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Bueno, de alguna manera aquí Abraham tuvo temor de que lo fueran a matar, de que le fueran a retirar a su esposa, y vamos, le llegaron esos pensamientos. Bueno, aquí sabemos y hemos estudiado antes esta porción, pues Abraham aquí no tuvo un comportamiento valiente, que tuvo que decirle a su esposa: di que eres mi hermana solamente, ¿no? No digas lo demás porque temo. Ese miedo, ¿verdad? Ese temor a esas circunstancias. Y el temor precisamente a que te puedan matar o exponer tu vida te puede llevar a la cobardía. ¿Sale? Es otra de las causas que provocan la cobardía. Digo, tengámoslas siempre presentes para que en el caminar que llevamos, cuando acontezca algo así, tengas en claro, y puedas identificar, esto que me está pidiendo Dios me está llevando a que se arriesgue mi vida. Y entonces tú decidas si es realmente ese amor grande por Dios. No te va a importar dar tu vida por Él, porque te lo está pidiendo. Pero también puedes decidir erróneamente, decir, no puedo, y te alejas y cometes un pecado que es precisamente este de la cobardía. Bien, pasemos al siguiente punto. Otra causa que provoca o que lleva a la cobardía es el temor a los otros, ¿verdad? El temor o dirían algunos, la famosa presión social, ¿no? La presión social, temor a otros.
al qué dirán los otros, ¿no? Temor a qué dirán o qué dirán de mí, o qué pensarán de mí si hago esto, o cumplo esto, o ejecuto esto, ¿verdad? Y viene allí un texto que viene en el libro del Éxodo, en el capítulo 32, cuando este evento sucede cuando Moisés se va al monte a que Dios le diera los mandamientos. Y era tanta la tardanza de Moisés, seguramente usted ya conoce de esta historia, era tanta la tardanza de Moisés que el pueblo se empezó a desesperar y a inquietar. ¿Por qué no llega Moisés? ¿Por qué no llega Moisés? Tal vez Moisés ya se perdió o ya a lo mejor ya hasta murió por ahí y nosotros ni enterados, pero Moisés quedó de traer las tablas de la ley, quedó de venir para confirmarnos de Dios, para hablar de Dios, etcétera. Entonces se desespera el pueblo y le piden a Aarón: haznos un becerro de oro, fabrícalo, porque pues Moisés no viene y nosotros, pueblo, queremos a un Dios. Vamos a leerlo, dice aquí el verso 21 del capítulo 32 de Éxodo. Voy a leer el 21 primero. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, fíjense la respuesta de Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayamos delante de nosotros, delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y eché en el fuego, y salió este becerro. ¿Qué pasó, Aarón? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Presión social. Le presionó al pueblo a Aarón. Oye, Aarón, es que Moisés ya no llega. Ya dice que este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y como él es el que nos dirigía, y como él es el que nos decía para dónde, y como él es el que nos daba la instrucción de parte de Dios, no sabemos. Necesitamos a unos dioses que ahora nos dirijan nuestra caminata. Aarón, hazlos por favor, haz ese Dios, haz esos dioses. ¿Y qué hace Aarón? ¿No acaso Aarón sabría que uno de los mandamientos era la idolatría? ¿O el no hacer otros dioses? ¿O no había aprendido Aarón que Jehová solo es uno? ¿Que Jehová es un solo Dios? Que el padre Abraham, Isaac y Jacob siempre creyeron en un solo Dios, único. Entonces aquí Aarón, pues ¿qué pasó? Sintió la presión del pueblo. Sintió la presión de un pueblo. Tal vez en los pensamientos de Aarón, quiero yo imaginarme: me van a matar si no les obedezco, me van a apedrear, me van a patear, no lo sé qué vaya a acontecer. Pero el pueblo está alterado, el pueblo está eufórico, el pueblo está ardido. Y si no les obedezco, presión, ¿verdad? ¿Sí o no es presión? ¿Y qué hizo Aarón? Se acobardó. Ya después pidió perdón y bueno, ya después se corrigen las cosas, pero hasta este momento obedece al pueblo. Les crea el famoso becerro de oro, ¿verdad? Cuidado, porque eso nos puede acontecer en nuestra vida. Cuidado, porque podemos pasar por circunstancias similares y va a ser nuestra decisión o pararnos por Dios o acobardarnos frente a las circunstancias. ¿Va quedando claro? ¿Sí? Bien. Referente a este punto,
algunos de ustedes, algo similar le pasó a Saúl, ¿recuerdan? Cuando Saúl estaba con el pueblo en un momento dado que tenían que ir a pelear contra los filisteos y Samuel no llegaba, el profeta Samuel no llegaba, y siempre era importante que se diera una respuesta de parte de Dios, si he de subir o no he de subir a la guerra. Los reyes eso lo tenían muy presente, siempre le preguntaban a los profetas, ¿he de subir o no? Y el profeta Samuel no llegaba. ¿Y qué hizo Saúl? Se adelantó, porque el pueblo le presionaba. ¿Qué pasó, Saúl? ¿Nos regresamos o no? Vámonos, o ya nos vamos, y Saúl, ¿qué pensó aquí? No, seguramente si no atiendo ahorita al pueblo se me va a dispersar. Y luego, ¿quién va a pelear? ¿No? Se adelantó y se adelantó por presión, nuevamente esta presión y temor a los otros. Y bueno, él levantó un altar que no debía haber levantado, este rey Saúl. ¿De acuerdo? Bueno, es otro ejemplo. Quiero leerles es más, acompáñenme allí al libro de Juan, en el siguiente punto, en el número 4, vamos a leer el siguiente texto. En el punto 4 es otra causa, es la cuarta causa por la cual que te puede llevar a la cobardía, ¿verdad? Y es el temor a los regentes o el temor a alguna persona muy importante de muy alto rango, el temor a algún gobernador, el temor a alguna autoridad, ¿verdad? Eso es regente. Bien, vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 9, voy a leer desde el verso 18, en la lámina solamente está el texto importante, el principal. Dice así, libro de Juan capítulo 9, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Este es el momento cuando Jesús sanó a un ciego, sanó a un hombre ciego y le dice que vaya y se presentara con los fariseos. Y bueno, este hombre va, se presenta y obviamente le hacen preguntas los de la religión de aquel entonces, que eran los fariseos, ¿verdad? Y de hecho mandan a llamar a sus padres de ese ciego como para testificar qué pasó con este hombre, de dónde recibió la vista, quién le dio la vista, qué pasó. Entonces dice así, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? O sea, era un ciego de nacimiento. ¿Cómo pues ve ahora? O sea, ¿quiénes eran estos judíos? Pues eran autoridad para este pueblo, eran los de esta religión de los fariseos, ¿verdad? Recuerden que ellos tenían mucho el control sobre el pueblo. Y decía, continúa en el verso 20, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres. Observen cómo la Escritura explica bien qué pasaba con los padres, y esto nos da a nosotros conocimiento para entender realmente qué pasaba en el corazón de estos padres. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. ¿Sus padres tuvieron temor o no?
de esas autoridades. Sí, ¿verdad? Y cómo sus padres utilizaron bien las palabras, el lenguaje, pero para ocultarse ellos. ¿Por qué? Porque dice aquí, tenían temor de que fueran a ser expulsados si declaraban que Jesús, que Cristo había sanado a su hijo. Un temor a la autoridad, un temor a ese pueblo, un temor a los otros por parte de sus padres. Miren, ahí en la lámina podemos observar, le puse un color, en la respuesta de los padres. Fíjense, edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Mi hijo hablará por sí mismo. Sí, fue sanado, seguro. Todos sabemos que fue ciego de nacimiento. Eso no nos queda duda. Fue sanado. Ahora ve, el mismo muchacho puede ver, se camina por sí mismo. No necesita ayuda para ser guiado. Ahora ve. ¿Tú crees que sus padres no sabían quién había hecho eso? Yo creo que sí lo sabía, pero como quien dice, le dejaron la responsabilidad al hijo para que él respondiera. Sus padres no lo hicieron. ¿Sus padres se ven valientes aquí o no? No, tienen miedo y se acobardaron para testificar de quién había sido el milagro, de quién había nacido el milagro. ¿De dónde procedía ese milagro? Y pongo en otro color la causa. Porque tenían miedo de los judíos, tenían miedo de esas autoridades, tenían miedo de esos religiosos fariseos, ¿verdad?, que podían ejercer sobre el pueblo cierta presión, ciertos castigos. ¿Queda claro? ¿Queda claro cómo estos padres se dieron a la cobardía? No quisieron decir el nombre de Jesús, no lo quisieron decir, proclamar. Y la Biblia por eso nos especifica en el verso 22 que tenían miedo de los judíos. ¿Por qué? Porque ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Había circunstancias? Sí. Esas eran las circunstancias. Te van a expulsar cualquiera que diga de este nombre. Había unas circunstancias. Ahora, cada quien decide si negar a Dios o no negarlo. Cada quien lo decide. Vamos, esto lo tenemos que reflexionar y meditar muy bien. Porque en nuestra vida también se presentan casos como estos. Se presentan y se van a presentar situaciones en donde nosotros vamos a tener que detectar si de aquí nace un temor a las autoridades, o si de aquí nace un temor a los otros, o si de aquí nace un temor hacia alguien que me está intimidando, me está diciendo algo, o si de aquí nace un temor o nace incredulidad, no le estoy creyendo a Dios. Es importante detectarlo para que entonces con mayor conciencia digas y tomes una respuesta y decidas qué responder y decidas cómo dirigir tu corazón. Y en el fondo, ¿qué está? ¿Niegas a Dios o no? Como lo veíamos con los espías. El hecho de que los espías declararan lo que declararon era una incredulidad para con Dios en el fondo. Era decirle a Dios, no te creo, no puedes, Dios. Una negación a Dios. Bueno, eso lo tenemos que tener claro, presente, porque se nos van a presentar situaciones y en el fondo es esto: vas a decidir negar a Dios o no negarlo. Y el negar a Dios es pecado. ¿De acuerdo? ¿Queda claro?
Bien, miren, estoy prácticamente a la mitad de esta enseñanza. La siguiente parte de esta enseñanza de hablar sobre la cobardía es una sección que tengo aquí, es un listado que hice de varios ejemplos, de varias circunstancias que se nos pueden presentar en lo práctico en nuestra vida, ilustradas a través de la Escritura, que bueno, preferiría que lo pudiéramos atender en una segunda reunión. Hasta ahorita solamente me sería muy importante que sí quedara bien claro qué es el pecado de cobardía y que quedaran bien claras las causas de qué es lo que me lleva a un pecado de cobardía, y que nos fuéramos con esta reflexión de ir analizando en nuestra vida si existe este pecado de cobardía o no. Y bueno, voy a terminar con un último ejemplo para identificar estas 4 causas, para ver cuáles causas las podemos identificar en el siguiente texto de la Escritura, en la vida de Pedro, y con este termino. Y en la próxima sesión trabajamos y explicamos las diferentes eventualidades o diferentes situaciones a las que nos podemos presentar o que se nos pueden presentar en nuestra vida y que nos van a demandar una decisión de si sí por Dios o negar a Dios. Y va a estar en nuestra voluntad decidir ser cobarde o no serlo, ser valiente o no serlo. ¿De acuerdo? Entonces, terminemos con este texto, que es una situación que le aconteció a Pedro, al apóstol Pedro, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en esa lámina, perfecto. Y esta situación se da momentos después de que arrestan a Jesús, de que lo arrestan y se lo llevan, y que sus discípulos que estaban con él se esparcen, se echan a correr. Y entonces nos narra la Escritura que Pedro se acercó hasta el patio del sumo sacerdote, quien fue quien apresó a Jesús, se lo llevaron, ¿verdad? Que es donde pues empieza y comienza prácticamente ese martirio de Cristo, ese padecer, esa caminata que va a padecer Jesús hasta llegar a la cruz. Pero bueno, ¿qué sucede con Pedro? La Biblia nos narra aquí en este libro de Mateo, capítulo 26, en el verso 69. Vamos a leerlo juntos rápidamente. Aquí lo tengo. Si usted tiene su Biblia, vamos a leerlo. Capítulo 26, perfecto. Dice así en el verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús, el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar:
no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Es breve esta situación que le aconteció a Pedro, pero es importante observarla más de cerca. Primeramente, aquí la Escritura dice al final que Pedro lloró amargamente. ¿Por qué lloró Pedro amargamente? No lloró porque le hubiera acontecido algo bonito, no. Cuando la Escritura dice que lloró amargamente, entonces nos está indicando que Pedro sí sintió un dolor en el corazón después de haber hecho lo que sucedió. Después de haber hecho lo que hizo Pedro, le vino un dolor fuerte a su corazón, a tal grado que lo llevó a llorar amargamente. Entonces, sí hizo algo mal Pedro, sí procedió de manera incorrecta, ¿verdad? ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que allí sucedió? Bien, aquí le puse algunos colores a esta lámina. En primer punto, dice que se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Lo estaba señalando, lo estaba acusando. Después, en un segundo evento, en este mismo suceso, dice que le vio otra criada, otra persona, alguna persona cercana ahí a los del sumo sacerdote, y dice: también estaba con Jesús, el Nazareno. Y finalmente, en un tercer punto, dice: acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Qué pasaba ahí con Pedro? ¿Cuál era el temor de Pedro? ¿A qué le temía Pedro? De acuerdo a los puntos que vimos, ¿qué le llevó a Pedro a esta actitud de cobardía? Porque en sus contestaciones de Pedro, ¿qué fue? ¿Qué hizo Pedro? Negar a Cristo. No conozco a ese hombre. No sé de qué me hablas. Y después, no lo conozco, y empezó a maldecir, dice la Escritura. No conozco a ese hombre. Negando a Jesús, negando a Cristo. Un Pedro que caminó con él, un Pedro que vio milagros de parte de Cristo, un Pedro que entendió quién era Jesús, y ahora negándolo. ¿Cuáles fueron las circunstancias que se presentaron y que llevaron a Pedro a esta actitud cobarde? El que te diga una criada. Acuérdense que Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote. ¿Qué pensamientos primero le pudieron haber venido a Pedro? Con que no me descubran, porque aquí me agarran igual y me van a mandar igual con Cristo. Seguramente, si aquí se dan cuenta quién soy, por Pedro andar ahí de investigador, seguramente le entró un temor a Pedro. Aquí se enteran quién soy y también me capturan y también me mandan a la tortura. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos, ¿quién era Pedro? Discípulo de Jesús. Soy de ellos. Y a Cristo lo agarraron. ¿Por qué? Pues porque para ellos ya había blasfemado, para ellos era una persona, para este sumo sacerdote y toda esta religión, era una persona indeseable. Lo querían matar prácticamente. Que no le fuera a acontecer a Pedro lo mismo. Vean las circunstancias, veamos las circunstancias. Entonces, ¿qué se presentó ahí cuando la criada dice y lo señala? Oye, tú eres de ellos. Y luego varios dicen: tú hablas como ellos. ¿Entra temor o no entra temor? Claro. Ya están descubriendo quién es Pedro. Pero Pedro, ¿a quién le tiene temor? A los otros, ¿verdad? Le tiene temor a los otros. Le tiene temor a alguna autoridad, porque ya está de por medio allí el nombre del sumo sacerdote. No es fácil vivir una circunstancia así. No es fácil estar en
patio como este. No es fácil. Pero por eso es importante entender qué circunstancias nos pueden llevar a tener este pecado de cobardía. Seguramente a Pedro también le venía un temor a perder la vida. También. El tema aquí es cómo reaccionó Pedro. Al final de cuentas, si por algo nos dice la Escritura que lloró amargamente, ¿fue por qué? Porque sí hizo mal Pedro. Entonces Pedro aquí podríamos decir, se acobardó. Bueno, ya después sabemos que Pedro lloró amargamente y fue un hombre que entendió que no debía de negar ya más a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y lo demostró en su vida, ¿verdad? Tiempo después, él también da su vida por Cristo, de acuerdo a algunos historiadores. Bien, con esto terminamos y me gustaría que hiciéramos una oración para despedirnos y poder continuar con la siguiente parte, si Dios lo permite, el próximo domingo. Padre amado, gracias te damos por este momento, Padre, y esta oportunidad, Señor, que nos diste de estudiar este pecado de la cobardía. Señor amado, queremos pedirte que hoy tú nos sigas revelando, Padre, acerca de lo que esto significa y si está presente o no en nuestras vidas, Señor. Padre, llévanos, Señor, con bien en esta semana, llévanos con bien en este día, pero Padre, llévanos a reflexionar y a preguntarnos acerca de esto que acabamos de aprender, bendito Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por los acontecimientos que aquí nos dejas, que conozcamos, Señor, para bien de nosotros. Gracias por esto que se escribió para nosotros, Señor, para que no pequemos, para que podamos imitar lo bueno, para que podamos entender entre lo que es bueno y lo que es malo. Y nunca, nunca, Señor, ni directa ni indirectamente, te neguemos, Padre, te neguemos a través de la cobardía, Dios. Padre, bendícenos hoy, te lo pedimos, por amor de tu nombre. Amén. Amén.